Muchos piensan que invertir en la bolsa de valores es una actividad exclusiva para empresas o ejecutivos reconocidos de gran nivel, y eso no es del todo cierto. Por lo tanto, si tu intención es invertir en bolsa, pero no tienes idea de cómo hacerlo, aquí te daremos los mejores consejos para obtener excelentes resultados. Si te quedas en este vídeo vas a aprender 5 tips para aprender a invertir en la bolsa de valores sin saber nada. Si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise de todo lo que voy creando. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Antes de ponernos con los 5 tips, te voy a decir 3 cosas con las que tienes que ir con mucho cuidado en este sector. La primera de ellas son los canales de señales. Muchas veces, cuando no sabéis nada de trading, os venden una opción de entrar en un canal de señales donde se os envían las señales de compra y venta en el mercado, vosotros solo tenéis que copiar, por lo tanto, no es necesario que sepáis prácticamente nada de trading y si en esos canales además os están prometiendo retornos súper altos, por encima del 10 o incluso un 20% mensual, pues desconfiad, porque eso no es realista. Eso son empresas que simplemente venden de que entres a un canal de señales. Si los primeros meses enganchas una buena tendencia, pues puede ser que empieces ganando, pero eso a largo plazo pues durará un mes, 2 meses, pero hay un momento que a la que pierdas dinero te vas a dar de baja del canal. Entonces mucho cuidado con esos canales. La segunda cosa, que si estás empezando en este sector es muy fácil a la que puedas caer, son los robots automáticos. Muchas personas te venderán un robot automático prometiendo una rentabilidad espectacular todos los meses y simplemente pagando una cuota mensual. Entonces, ahí tiene muy fácil solución el saber si realmente ese robot es bueno o no. La única manera de saberlo es pidiendo un resultado de dicho robot, que te muestren un historial de la cuenta de mínimo 6 meses, idealmente incluso un año, y que puedas ver el rendimiento que da el robot, tanto sea una cuenta auditada en sitios como MyFXBook, un Darwinex, etc., como que te estén mostrando pues directamente un historial de MetaTrader. Entonces, si ves que a la que preguntas por qué te muestren un resultado de la cuenta, huyen y ya no te dicen nada más, desconfía. La tercera cosa y última con la que tienes que ir con mucho cuidado en este sector son con las academias de trading. Sucede lo mismo que con las señales o los robots, que habrá gente que te dirá: si vienes a aprender conmigo, voy a ser tu mentor y te prometo que ganarás un 20%, un 30% mensual. Resultados imposibles de sostener en el tiempo. Entonces, ahí la solución es exactamente la misma que en el punto 2. Igual que para saber que un robot gana, para saber si tu mentor gana, le tienes que pedir un historial de su cuenta. Entonces, la única manera de saber que esa academia realmente te va a aportar algo es saber que la persona que te va a enseñar gana. ¿Cómo lo puedes saber? Pues viendo su cuenta auditada o viendo su historial de cuenta. No hay más métodos. Desconfía de si cuelga sus operaciones en Instagram, desconfía de si opera en vivo en YouTube, desconfía de todo eso porque todo eso es muy fácilmente manipulable. Puede ser que solo te enseñen cuando ganes. En cambio, un historial de cuenta tiene todas las operaciones, las ganadoras, las perdedoras, los empates, y ahí no se puede ocultar nada porque te están enseñando su historial. Entonces, si quieres aprender en una academia de trading que realmente mostramos los resultados auditados y que yo mismo sea tu mentor, te recomiendo la academia de Código Trading. Puedes empezar con un curso totalmente gratuito en este link que te dejo aquí en pantalla y empezar a forjar los cimientos para aprender trading. Además, en la página web hay mis cuentas auditadas donde puedes ver mi cuenta con los resultados que estoy teniendo. Aparte de lo que es el curso gratuito, si ya quieres dar un paso más y formarte con una mentoría, también te dejo en pantalla las distintas mentorías que ofrezco en Código Trading. En las mentorías ya tienes clases virtuales en vivo, en grupos reducidos o incluso clases privadas si eliges una formación superior, tutoría,
vídeos exclusivos y todo tipo de material, herramientas, gestores de órdenes, indicadores, etc. El primero de ellos, y súper importante, es que no pidas un préstamo, que no pidas un crédito para invertir. Para invertir solamente puedes utilizar ahorros, y ahorros que no vayas a necesitar. Las inversiones en la bolsa de valores son de riesgo y por lo tanto, si es un dinero que necesitas o que tienes que devolver a alguien, olvídate totalmente. Usa únicamente ahorros que no necesites. El segundo tip es controlar las emociones. El negocio del trading y las inversiones en bolsa genera mucha ansiedad, muchos miedos y cuando todo va bien, pues te pones eufórico, pero después hay momentos que todo va mal, momentos de retroceso, donde se pierden un seguido de operaciones y ahí los miedos te pueden vencer y pueden hacer que te vayas de tu plan operativo. Por lo tanto, es súper importante controlar las emociones. El tercer tip es saber en qué momento entrar y salir del mercado. Para ello, tener un plan operativo, una estrategia de trading. Esta estrategia de trading, cuanto más rígida sea, mucho mejor, porque justamente conectando con el punto anterior, si la estrategia es muy rígida y metódica y prácticamente operas como un robot, las emociones pues influirán mucho menos porque tú estás cumpliendo tu plan. Ese plan que tienes testeado por muchos eventos en el pasado y sabes qué estadísticas puedes obtener aproximadamente. Por lo tanto, un plan de trading rígido es imprescindible para tener un buen esquema de trabajo. El cuarto punto es aprender. Como ya te he dicho antes, es muy importante la formación. Al principio tienes que saber dónde te estás poniendo. Como en cualquier sector, aquí también es muy importante tener una buena formación para saber hacerlo bien, para saber dónde estás invirtiendo, qué mercado es, qué comisiones, qué estás pagando, en qué punto quieres entrar y salir, cómo salir. Entonces, para ello puedes formarte de forma más autodidacta, pues con canales de YouTube como este, o ya decantarte por una formación. Ya te pasé antes la información de la Academia de Código Trading y también un tip para ver qué hacer para elegir una buena academia y no caer en las garras pues de gente que simplemente quiere vender formación sin haber ganado nunca en el trading. Entonces, te vuelvo a dejar en pantalla la Academia de Código Trading por si quieres echarle un vistazo. El quinto tip es que debes aprender a diversificar bien las inversiones. Es muy importante que diversifiques, al igual que los grandes fondos de inversión no se juegan todo a una sola carta, sino que tienen una parte en acciones, otra parte en metales, otra parte en divisas, otra parte en criptomonedas. Pues saber diversificar tu inversión, porque así si en alguno de los puntos la cosa no va bien, siempre tienes otras bazas en otros sectores que pueden estar rindiendo bien. Por lo tanto, para terminar, aprender a diversificar. Finalmente, si quieres probar cómo se te da esto de las inversiones, te recomiendo que utilices una plataforma de trading y puedes bajar una cuenta demo totalmente gratis con un buen broker que se llama RoboForex, pulsando en el link que te dejo aquí en pantalla. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Ahí puedes probar qué tal se te da en un entorno totalmente simulado y empezar a hacer tus primeras operaciones en los mercados si todavía no sabes nada de nada. Y de forma pues indolora vas a ver cómo funciona una plataforma, cómo se invierte, y en el link que te he pasado pues tienes un tutorial donde yo abro la cuenta contigo paso a paso y verás que es súper fácil. Y bien, si te ha gustado este vídeo dale a me gusta y no te olvides de darle también a suscribir y a la campanita para que YouTube te avise de todos los contenidos que voy creando, y visita la página web códigotrading.com donde están todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.